La entrevista. Bien, aquí vamos a conversar con el doctor Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito. Muy buenos días, bienvenido de nuevo al programa. El tema del Banco de Venezuela sigue estando pues en la prioridad, en la expectativa, en el pensamiento y en la actuación de la gente. Entendemos hasta los momentos que el comportamiento de los ahorristas ha sido relativamente normal, independientemente de que pasó por lo menos un día viernes, que era un día de actividad bancaria, después que el presidente hizo el anuncio que hizo. Recordemos antes que nada el anuncio del presidente el 31 de julio sobre la estatización del Banco de Venezuela, y luego vamos a conversar sobre la trascendencia de esta medida con Oscar García Mendoza. Adelante. El gobierno quiere comprar el banco, quiere recuperarlo porque es el Banco de Venezuela, así se llama, el Banco de Venezuela. Para ponerlo al servicio de Venezuela, porque ese banco da mucha ganancia. ¿Pero dónde se va la ganancia? Igual, la ganancia se la llevan. Entonces ayer me decía el vicepresidente Carrizales que él recibió un mensaje de los dueños del banco que ellos ahora no están interesados en vender. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Así que yo le hago un llamado a los señores dueños para que vengan por aquí y empecemos a negociar, porque no entiendo, hay algo oscuro ahí. No, que estaban desesperados por vender el banco, incluso tratando de presionarme, que si esto, que si aquello. Yo no acepto presiones. Le dije, bueno, dame acá los documentos, ya firmaron, yo voy a mostrarle al país el documento, para que el país vea, porque ya yo, desde este mismo momento, va a empezar la guerra mediática contra mí. Estoy seguro. No faltarán los titulares de la prensa en España, que si Chávez atenta contra España, para tratar de dañar las relaciones que las hemos enderezado otra vez con mi visita, aceptando la invitación del rey, don Juan Carlos, y del presidente español. Ya a partir de este instante comienza la guerra. Ustedes van a ver titulares en Estados Unidos, Chávez, el autócrata. No, ellos querían vender el banco a un banquero venezolano, el cual pidió permiso, autorización, porque así están las leyes. Y yo, como jefe de Estado, digo no. Ahora véndamelo al gobierno, al Estado. Entonces ahora los dueños dicen no queremos vender. Ahora yo digo no, yo se los compro. ¿Cuánto vale? Que se lo pagamos. Y vamos a recuperar el Banco de Venezuela para ponerlo al servicio de los venezolanos, de todo y la economía venezolana. Nos hace mucha falta un banco de esa magnitud, que siempre fue el estandarte. Por confesión del propio Chávez, parece de inicio una venta a la fuerza la que se le impone a los propietarios del Banco de Venezuela, porque bien podrían haber querido vender antes y luego no querer vender, eran los propietarios del Banco de Venezuela. Pero durante las últimas horas hemos conocido del propio Grupo Santander que las cosas fluyen con total normalidad, y del propio gobierno español que están conformes con la manera como han venido entrando en contacto el gobierno de Venezuela y los propietarios del Grupo Santander Banco de Venezuela. Es decir, no habría nada de qué preocuparse. Lo dejamos ahí, Oscar García Mendoza. Mira, ¿O no se puede dejar hasta ahí? Yo creo que para el Grupo Santander no habría nada que preocuparse si le pagan su dinero, cosa que ellos deben estar muy contentos. Ellos deben estar viendo la tremenda situación que estamos pasando por el país, la mala situación que vive Venezuela, y que obtengan una cantidad de dinero muy importante. Se está mencionando alrededor de 1.200 millones de dólares, sería una cosa muy sustancial y ellos estarían muy contentos. Otra historia es para los venezolanos el que hagan esa operación. Primero y principal, un gobierno no tiene por qué ser banquero, y especialmente el gobierno venezolano, que ha demostrado que es un pésimo banquero, y la lista de quiebras de los bancos manejados por el Estado es una lista enorme. Por ejemplo, el Banco Industrial de Venezuela, el Banco Agrícola y Pecuario, Bandagro, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Es una lista interminable de bancos hasta llegar a todos los bancos que después asumió Fogada y que siguieron quebrados y que nunca los pudieron recuperar. Pero usted me sumó a todos los gobiernos.
Yo quisiera preguntarle por ejemplos exclusivamente referidos a este gobierno. Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, Banco Industrial de Venezuela, que son bancos que además en muchos casos, como hace siempre el gobierno, por su falta de transparencia, los balances que en los bancos comerciales y los bancos universales estamos obligados a publicar, ellos sustraen la publicación y entonces nadie sabe qué es lo que pasa con esos bancos del Estado. Pero la banca de grandes dimensiones, por ejemplo, Banco Andes, que lo han sobredimensionado, ¿no? El Bandes, el Banco del Tesoro, ¿son mostrarios a caso de fracaso del gobierno de Chávez? No publican sus balances y no sabemos. Nosotros no hemos visto. A mí me encantaría ver el balance de auditado de Bandes, ver en dónde están invertido el dinero que han obtenido de Bandes. El único balance de publicación que existe en la actualidad es el del Banco Central de Venezuela. Y en el balance de publicación del Banco Central de Venezuela, que salió al cierre del 30 de junio, salió publicado el viernes de la semana pasada, ese banco está técnicamente quebrado. Espérese, tráigame los balances por acá. Sabíamos que podía ocurrir algún momento en la entrevista de hoy en que alguien tuviera por idea hablar de los estados financieros del Banco Central de Venezuela. Usted pudiera ir con el conocimiento que tiene de este asunto a los puntos clave por los cuales deberíamos tener por conclusión que el Banco Central está quebrado. Se los voy a decir, son así. Mira, aquí hay dos cuentas. Ya va, espérese un momentico, doctor García Mendoza. Pásame el resaltador, si eres tan amable. Ese resaltador debe estar aquí, por favor, para que la gente busque en esos balances. Aquí hay dos cuentas que son muy trascendentes. Una que se llama fondos transferidos al Fonden. Ajá. Y otro que se llama activos diversos de moneda nacional. Ajá. Uno es nota 10 y otro es nota 11. Uno es por 12.453 millardos de bolívares y otro es por 17.000. La nota 11, que está en esta página siguiente, dice que esos 19.831 millones tienen fondos transferidos al Fonden, que es esta suma acá, ajá, por 17.817.000. Si sumamos esos 17.817.000 y los 12.453.000, nos encontramos que allá hay más de 31 millardos de bolívares. En ambas partidas se le transfirieron ese dinero a Fonden, o sea, se le transfirieron dólares del Banco Central, que son los dólares que respaldan al bolívar venezolano, a Fonden, sin ninguna contrapartida de activo. Eso simplemente es un papel, eso lo podíamos hacer nosotros aquí en cualquier papel blanco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y el patrimonio, que el patrimonio del Banco Central son 15 millardos de bolívares. A ver, ¿dónde está retratado por ellos mismos que el patrimonio es apenas la mitad de lo que transfirieron? Aquí está, 15 millardos de bolívares. Es esta cuenta de aquí. Total de patrimonio 15 millardos. O sea que la suma de estas dos es el doble de este patrimonio. O sea que le han sacado al Banco Central de Venezuela el doble del patrimonio y se quedan callados y felices de la vida como si no pasa nada. Eso cualquier banco comercial. Fíjese el problema que tienen ahora con las notas estructuradas, ¿no? Que es lo mismo que está pasando con otros bancos. El gobierno es verdaderamente un caos administrativo. Cuando hace una ligera transparencia, porque estos balances no son totalmente transparentes, porque en ambos casos, en estas notas financieras que hablan de los fondos transferidos a Fonden, dice que son notas autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, pero no publican cuál es la autorización de la Superintendencia de Bancos. Esas transferencias son ilegales e inconstitucionales, porque esa ley que le permitió al Banco Central de Venezuela transferir al Fonden esos dólares es una ley que es inconstitucional, porque es retirar del respaldo que tenemos de nuestros billetes. El billete que tenemos en la mano tiene que estar respaldado por los dólares que están en las reservas internacionales. Y se lo llevaron. Ese es el corazón del recurso que ustedes introdujeron al banco, al Tribunal Supremo de Justicia. Y hasta el sol de hoy. Por el cual están ustedes esperando todavía respuesta. Y seguiremos esperando por mucho tiempo. Ahora, el Banco de Venezuela, el presidente Chávez dice, por su dimensión, por la cantidad, búsquenme por favor del Nacional, del Universal de ayer y del sábado. Hay una infografía maravillosa en la cual nos muestran cuántas sucursales tienen, todas esas cosas. Dice que por todas esas dimensiones, el Banco de Venezuela es muy importante, le hace falta un banco de esos al gobierno para ponerlo, al Estado, para ponerlo al servicio verdaderamente de la nación. Mire, el Estado somos los venezolanos, y los venezolanos lo que necesitamos es seguridad y no inflación. Que haya seguridad para todos los venezolanos, que no hayan 120.000 muertos como han habido, que las cárceles sean más justas y más transitables, que haya una
forma distinta de manejar la seguridad en el país, que la gente pueda salir a las calles con tranquilidad y no la situación como nos está pasando ahora. Que no haya inflación. El Banco Central de Venezuela y el gobierno debían estar controlando la inflación. ¿Y qué ha pasado? Nosotros tenemos año a año una inflación en alimentos de 50%. Los alimentos están 50% más caros. La inflación este año probablemente pase el 30%. ¿Qué es eso? La inflación es un impuesto que se le da a todos los venezolanos sin autorización de ninguna, sin aprobación de ninguna asamblea ni de ningún congreso. Y eso es lo que tenemos nosotros, una gran inflación y una gran inseguridad. ¿Por qué no se invierte el dinero de los venezolanos en eso y se invierte en un banco? ¿Para qué? Es que esa es la pregunta, esa es la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Para qué el Estado o el gobierno? Porque aquí las cosas no es que se estatizan, aquí las cosas se están gobiernizando. ¿Por qué el gobierno está comprando el Banco de Venezuela? ¿Para qué? Mi impresión es que cada vez que pasa el tiempo el gobierno tiene menos dinero y entonces quiere manejar más volúmenes de dinero. Y entonces al manejar el Banco de Venezuela ellos esperan que van a poder utilizar los fondos de los depositantes colocándolo probablemente en los aspectos interesantes que ellos sí les benefician. Por ejemplo, en los consejos comunales, en el CAE, en los distintos proyectos fracasados que tiene el gobierno, y entonces les será mucho más fácil entonces colocar enormes sumas de dinero en personas que probablemente no los puedan pagar. Son 3 millones de ahorristas, entiendo yo, 3 millones de personas que están vinculadas comercialmente con el Banco de Venezuela. Este mensaje que usted está dando, ¿no?, es prácticamente una condena a sus patrimonios. Es prácticamente decirles, miren, si dejan eso allí, bajo el dominio, bajo la administración del gobierno, su plata se va a perder. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que creo es que en el Banco de Venezuela lo que va a suceder es que va a haber una gran encuesta, que es una encuesta pública de todos esos individuos. Van a haber unos que van a pensar, no caramba, si me ha asegurado el gobierno, el ministro de Información, que es una persona tan seria y tan creíble, ha dicho que no va a pasar nada. El presidente de la República dice que la nación está detrás de estos fondos y se quedará feliz y contento manejando sus fondos allí. Otros pensarán lo contrario, entonces harán transferencia de esos fondos. Va a haber ahí una gran encuesta que se había desarrollando en el curso de estas semanas, viendo a ver qué sucede con el banco. Porque a diferencia de las otras estatizaciones que han habido últimamente, la de CanTV, la de electricidad, la de Sidor, la de Cemex, eso no afectaba directamente al público. Es decir, una persona no se iba a cambiar de compañía de electricidad porque la comprara el gobierno. Pero de banco sí puede pensar, caramba, sí, la verdad es que no me conviene que sea un banco manejado por el gobierno, sí, me parece muy bien y yo voy a abrir una nueva cuenta en ese banco porque es un banco serio, respaldado por el gobierno, que va a tener unos nuevos administradores que son unos expertos en la materia y que saben mucho de operaciones bancarias. Vamos a una pausa. A ver, Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito. Hay gente que también ha pensado que este es el inicio del camino que ya varios funcionarios del gobierno de Chávez han dicho se tiene que transitar para consolidar el socialismo, que es justamente la estatización de todo el sistema financiero. ¿Usted cree que realmente estamos en ese rumbo o no? Al regreso de la pausa. Ya venimos. Sobre la pregunta en torno a si este era el comienzo de la definitiva estatización de todo el sistema financiero, que, repito, algunos miembros del gobierno de Chávez han dicho que ese es un camino por el cual hay que transitar para consolidar el socialismo. El señor Juan Carlos Escoté, presidente de Banesco, emitió declaración, no sobre eso, sobre el Banco de Venezuela, pero en su respuesta está incluida pues referencia a esto que yo le estoy preguntando a García Mendoza. Escuchen. El Estado ha decidido adquirir un banco que estaba en venta con la intención de competir y tener una mayor capacidad instalada, lo cual pienso yo que es perfectamente posible. Por supuesto que el gran reto que tiene el Estado de aquí en adelante es mantener los estándares de calidad tradicionalmente caracterizados por el venezolano, que tiene la responsabilidad de preservar esa enorme clientela que forma parte de ese banco y por supuesto un valioso capital humano. La situación es absolutamente normal, que el Estado ha declarado que es una sola adquisición, que solamente estaban interesados en la operación del Banco de Venezuela, que estaba en venta, hasta donde
donde nosotros conocemos no hay otros bancos en venta y por supuesto que el Estado entiende la conveniencia de mantener un sector bancario fundamentalmente en manos del sector privado porque entiende que la mayor cantidad de preferencias del público está justamente en gerenciar y manejarse con bancos privados. El señor Escotet entiende que el gobierno entiende la necesidad, la conveniencia de que la mayoría del sector financiero esté bajo la administración del sector privado. ¿Qué entiende usted? Yo entiendo que esto es un ataque contra la propiedad privada. Si al gobierno no le interesa que los particulares sean propietarios de nada. Y este es uno de los pasos que va haciendo el gobierno. El gobierno no ha hecho las cosas que ha hecho de una manera violenta en muchos casos, sino ha ido poco a poco adquiriendo empresas e instituciones. En el caso del Banco de Venezuela es un primer paso que está dando, ya no es un primer paso porque tiene muchas otras instituciones bancarias, pero es un paso que da para eliminar más la propiedad privada. Tengo entendido que en estas 26 leyes que fueron publicadas o que dicen que fueron promulgadas el viernes, ¿no? Hay unas leyes muy fuertes que también van en el camino de la eliminación de la propiedad privada. Eso es lo que nosotros los venezolanos debemos temer. Este gobierno no quiere, aborrece la propiedad privada, aborrece que una persona tenga su casa, tenga su apartamento, tenga su bodega, pueda darse los gustos necesarios y pueda organizarse de la manera que se organizan los mercados con la propiedad, y entonces está actuando de una manera lenta pero efectiva en ese sentido. El presidente Chávez había dicho el 11 de junio, en el acto de reimpulso de la economía, como catalogó el propio gobierno al paquete de medidas anunciadas, el otorgamiento hasta $50.000 de forma más rápida, expedita, la eliminación del impuesto a transacciones financieras, todo eso él llamó reimpulso a la economía. Allí había dicho él que no habría más nacionalizaciones, que no habría más adquisiciones, porque estaba en ebullición el tema de Sidor y el tema de las cementeras. Sin embargo, muy cándido tú creyéndole al presidente esas cosas, ¿no? Bueno, pero lo había dicho. Y ha dicho cosas como esta. Vamos a escuchar, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Del 3 de mayo del año 2007, ya le estaba imponiendo cosas a la banca so pena de ser nacionalizada. Escuchémoslo. Adelante. La banca privada tiene que darle prioridad al financiamiento a bajo costo a los sectores industriales de Venezuela. Eso no me lo pueden dejar a mí nada más, al Estado. Si la banca privada no quiere cumplir con eso, pues mejor es que se vayan, pues mejor es que nos entreguen a nosotros los bancos, los nacionalizamos y ponemos toda la banca a trabajar para el desarrollo integral del país y no para especular, y producir. La máxima del presidente nos habla de que los banqueros no trabajan en favor del país, no cumplen con el requisito social de favorecer el financiamiento para el desarrollo industrial del país. Y en el caso de los bancos que están en manos de transnacionales, lo que están buscando es repatriar capitales, más nada. Si esto continúa, va a ser nacionalizada toda la banca, lo ha dicho el presidente de la República. Esto es, anoten la fecha, 3 de mayo del año 2007, eso fue el año pasado. La función esencial de los banqueros es proteger el dinero de los depositantes. Los banqueros hacemos dos cosas fundamentalmente, hacemos muchas, pero dos cosas son fundamentales. Una es recibir dinero de los depositantes y remunerarlo, y otra es colocar ese dinero para poder ser remunerado. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando recibimos el dinero de los depositantes y lo vamos a colocar, que tenemos que colocarlo en empresas o en personas que sean capaces de pagar los intereses y devolver los capitales. Es decir, los banqueros tienen que ser gente muy prudente, muy seria y manejar de una manera muy efectiva ese dinero. Si los banqueros nos ponemos a hacer exactamente lo que quieren los gobiernos, lo que vamos es a incentivar o a colocar el dinero de los depositantes en una cantidad de créditos que no son créditos, que son viables, y entonces la gente no va a poderle pagar a los bancos esos créditos y los bancos no le
van a poder pagar el dinero a los depositantes. ¿Qué es lo que le pasa, lo que le ha pasado al Banco Industrial de Venezuela, entre otras cosas, al Banco de la Mujer, al Banco del Pueblo Soberano? Al etcétera? Banco Agrícola y Pecuario, al Banco de Desarrollo Agropecuario, al Banco de los Trabajadores y a la historia de todos esos bancos del gobierno que lo que han hecho es un poco jugar con el dinero de los depositantes y más que los depositantes... Así que cuando el propio presidente Chávez por estos días señalaba que la cooperativa como modelo no sirve, y resulta que llegar a esa conclusión costó cientos de miles de millones de bolívares, porque financiaron por distintas vías crediticias a las cooperativas y todo fue un fracaso. Mucha gente se fue con la cabulla en la pata, hay que decirlo en términos muy reales, ¿no? Casi que está obligando a la banca a hacer este tipo de financiamiento fraudulento con grandes probabilidades de fracaso. El presidente, como decía el doctor Ularbiete en la última entrevista antes de morirse, es de una ignorancia delirante y además de una irresponsabilidad que no tiene perdón. Es decir, los ingresos petroleros que ha tenido el Estado durante estos 10 años han servido o hubiesen servido para tener este país en un estado excepcional de crecimiento, de desarrollo, de construcción de nuevas empresas, de progreso, de generación de empleo. ¿Y qué es lo que tenemos? Las calles llenas de huecos, los hospitales destruidos, las cárceles en donde se están matando los presos, 120.000 muertos y una serie de países que son unos vividores, ¿no? Que están aprovechando así como del tío rico que se ganó una lotería y que están viviendo, ¿no? Hasta que llegue el momento y va a pasar en algún momento que bajen los precios del petróleo y al bajar los precios del petróleo nosotros vamos a encontrarnos en que no tenemos nada y vamos a ser un país arruinado por un presidente irresponsable que estuvo más de 10 años en el poder y que simplemente en vez de lograr la felicidad, la seguridad y el progreso de los ciudadanos, lo que hizo fue ensajonarnos en unos problemas tremendos de los cuales hace muy difícil salir. Aquí tengo yo la infografía que le pedí a Virginia, nuestra productora de piso, por esta semana. Aquí está, vean ustedes, esto lo levantó el diario El Nacional. Este es del domingo o del sábado. Del domingo. 3 millones de clientes, el Banco de Venezuela. 4.565 empleados en 285 oficinas en el país. A Venezuela se le habla con generalización sobre todos estos temas, pero si hubiese algo que el presidente del Banco Venezolano de Crédito tuviese que decirle a los ahorristas, a los trabajadores en este número de oficinas del Banco de Venezuela, ¿qué sería? Yo creo que los que deberían buscar más bien serían los ahorristas, lo que deberían decir. ¿Qué pensarán los ahorristas? ¿Qué prefiero yo? ¿Pero qué les diría a usted? Yo les diría que ellos deben estar en un banco que sea seguro, que tenga buenos sistemas, que sea solvente, que esté administrado por los mejores administradores posibles, que tenga la mejor plataforma y los mejores sistemas y que verdaderamente esté orientado hacia la producción de riqueza. Porque al Estado no le interesa tener un banco que produzca riquezas, sino más bien un Estado que le sirva para obtener sus fines políticos. Un banco es una empresa de producción de riqueza, de producción de capitales. Un banco es una institución eminentemente capitalista. La gente que deposita, aunque sean los más chiquitos ahorita, son capitalistas, depositan sus capitales en el banco. Eso no es una empresa socialista, porque eso no es una empresa en la cual ninguna de las personas va a querer que en algún momento dado el gobierno le diga, caramba, no te voy a pagar intereses, no te voy a pagar el capital, tú tienes que colaborar con el gobierno. No, la gente estaba colocando sus ahorros por distintas funciones. El anuncio hecho ayer por el presidente Chávez de municipalización del Banco de Venezuela, una vez sea adquirido por el Estado, por el gobierno, que aquí se gobierniza todo, ¿qué mensaje envía a los 3 millones de clientes del Banco de Venezuela? Que los van a meter en un disparate, que están en un disparate porque las instituciones no son para municipalizarse ni para generar muchísimas agencias sin importar la rentabilidad o no que tengan, sino las instituciones son para ser rentables, para producir capitales, para producir beneficios y para poder devolverle el capital y los intereses a su ahorrista. Bien. Doctor Oscar García Mendoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Gracias, muy buenos días. Le han escuchado, saquen ustedes sus propias conclusiones. Al regreso estaremos hablando con don Pompeyo Márquez, presidente de la Fundación GUAL y España. Saben ustedes que desde Barbados el gobierno autoriza en aguas venezolanas licitaciones, exploraciones. ¿Saben ustedes que ha ocurrido lo mismo con Guyana, en territorios nuestros, licitaciones para minas y otras cosas más?
sobre nuestra frontera, sobre nuestros intereses. Pompeyo Márquez, presidente de la Fundación Guali España, estará hablando al regreso de la pausa en la entrevista.